En esta misma figura de hablar de ambos candidatos, pues Keiko Fujimori había dicho en unas declaraciones que vamos a ver ahorita que el señor Sánchez debería pegarse un poco más a una identidad propia y no tanto bajo la sombra de Pedro Castillo. Algo que igual es un poco contradictorio de quien viene, cuando particularmente es alguien que se ha beneficiado mucho de la sombra de su padre, de Alberto Fujimori, que incluso en esta campaña ha dicho voy a gobernar como Alberto Fujimori, va a volver el orden como cuando teníamos orden en el periodo de Alberto Fujimori. La escuchamos y venimos. Bueno, yo creo que el señor Roberto Sánchez, en su campaña de imitar toda la hoja de ruta, el libreto del señor Pedro Castillo, se equivoca y pierde autenticidad, porque creo que la gente lo que quiere es conocerlo a él, no conocer una imitación, ¿no?, de Pedro Castillo. La sede va a ser importante, el centro de convenciones es un centro moderno. Sí, somos vecinos de San Borja, así es que creo que va a ser oportuno. Sí. Bueno, ahí está. Entonces le critica el vivir bajo la sombra de Pedro Castillo, pero ella toda la vida ha vivido bajo la sombra de su padre también. Sí, en primer lugar me dio una risa cuando ella mencionaba de que era de San Borja. Es cierto. Es decir, Roberto Sánchez es de San Borja. No puede generar esa misma identidad que podía generar Castillo, ¿no? Que es una persona que realmente vivía en Cajamarca, en un pueblo que ha estado muy olvidado por el Estado. Es decir, esa cuestión identitaria es muy difícil de imitar, incluso teniendo un sombrero o vistiéndose parecido a Pedro Castillo. No es una persona que ha tenido sus mismas vivencias y es importante indicarlo también. Ahora, estoy buscando recoger esos votos porque Pedro Castillo ha dicho abiertamente que él es su candidato. En ese sentido, Sí. está intentando pues imitarlo. Y es cierto, yo creo que la crítica que hace Keiko es verdad, ¿no? Es decir, creo que hay que demostrar un poco más cuál es la identidad de Roberto Sánchez en el sentido de que ha sido un político de izquierda, es verdad, por ejemplo, ha trabajado en el Partido Humanista, pero es también un político mucho más pragmático, mucho más... no le cuesta mucho negociar con todo tipo de bancadas, y claro, eso es para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que es importante que los ciudadanos intentemos conocerlo y que se presenten mucho más claramente en lugar de mostrarse como el heredero de Pedro Castillo, cuando puede serlo políticamente, pero identitariamente es muy complicado que haya mismo endose. Y por otro lado, claro, es que bien me dices de que el Keiko Fujimori representa al Fujimorismo y claro, sus principales activos y pasivos Siempre, sí. vienen de su padre. Entonces está claro de que ella no necesariamente ha creado una identidad política nueva, pero no hay que despreciar tampoco de que si bien ella es la heredera del Fujimorismo, en el sentido además que haya fallecido Alberto Fujimori, ella ha construido también un propio capital político muy importante. Los politólogos somos muy fans de los partidos políticos y la necesidad que sean institucionalizados, y en verdad es que Keiko tiene un partido político institucionalizado, fuerte, con militantes disciplinados, cuestión que muy pocos otros políticos pueden decirlo. Y en ese sentido es una gran ventaja para Keiko y también es una muestra de su propio trabajo, porque Alberto Fujimori tenía una práctica opuesta en la que creaba y destruía partidos dependiendo de las elecciones. En ese sentido, es cierto que Keiko recoge la identidad, parte de la identidad de su padre, pero también creo que han construido una propia que genera apoyo, pero también muchísimo rechazo, porque es parte de las responsables de las crisis que hemos tenido a partir del 2016. Claro. Sí, igual creo que ella hace mucho énfasis en esto que tú mencionas del samborgino, como una forma, un intento de menospreciar, pero también hay que tener en cuenta la historia de Roberto Sánchez, ¿no? O sea, creo que esta crítica coincide un poco con el discurso de Rafael López Aliaga, que si bien es cierto que me parece a mí a veces, y esto lo digo aparte, como que es un lugar común en el que si alguien tiene propuestas o una ideología un poco más centro o izquierda, entonces no podría gozar de ciertos privilegios producto de su propio esfuerzo, trabajo, autonomía, crecimiento, no lo sé, ¿no? Creo que a veces esa crítica es un poco un lugar
común hacia Roberto Sánchez, que quizás se queda en lo superficial. Lo que pasa es que creo que esa no es la crítica. Yo siento que la crítica es por la identidad política, ¿sabes? Es decir, es verdad que mucha gente de derecha bastante extrema puede decir muy ingenuamente, por decirlo de manera bonita o muy tontamente, de que las personas de izquierda tienen que ser personas que tienen bajos recursos, cuando no es cierto. Uno puede tener una identidad de izquierdas siendo el estrato social Que cualquiera que sea, sea sí. este. Exacto. Sin embargo, yo creo que la crítica, en este caso, al menos la he entendido así, de Keiko Fujimori, tiene que ver más con esta performance que puede tener Roberto Sánchez, es decir, Ok, el sombrero, la vestimenta, que no necesariamente viene o refleja de una identidad propia, ¿no? Es claro. decir, no del lugar donde él ha crecido, donde ha nacido, como sí lo ha sido de manera original, o sea, de verdadera, claro, original, este, Pedro Pedro Castillo, Castillo. claro. A eso creo que es una crítica válida. Claro, ok. A ver, pasemos ya al otro candidato que quedó por fuera, que fue Rafael López Aliaga, que a mí me ha sorprendido una serie de declaraciones que ha tenido en las que se mostraba democrático, diciendo que tenía disposición a dialogar con Juntos por el Perú en el Congreso. Y también dijo muy claramente que no estaba dispuesto a endosar o respaldar a Keiko Fujimori. Creo que esto sí un poco más basado en que no se ha sentido respaldado por ella en este breve episodio del grito de fraudismo, en el que Keiko marcó una distancia y dijo: voy a apoyar auditorías, pero no estamos de acuerdo con que aquí ha habido ningún fraude. Me imagino que López Aliaga esperaba pues que ella se una a esto, desconocer los resultados. No lo iba a hacer porque tampoco le convenía, ella ya estaba con un pie adentro en la segunda vuelta. Breve fragmento de lo que dijo sobre Keiko Fujimori y volvemos. Habría un apoyo al gobierno de Fuerza Popular desde Renovación, me imagino, en base a un pedido, en base a temas, en base a plan de gobierno. Ahí está, porque con estos 22 de Fuerza Popular más 8 ya llega a la mitad y a partir de ahí se podrían impulsar importantes reformas. ¿Con quién tengo buena relación? A ver. ¿Ya? Con el señor López Chau tengo excelente relación. ¿Ya? Es el rector de la UNI, tiene gente de buen nivel. Esos 4 senadores son, a mi entender, gente que si yo les planteo el tema de la fractura social. Mira, en el CADE invitaron a muchos, pero los únicos que fueron López Chau y López Aliaga. Y le hice la broma. Solamente los López venimos. Fue la broma que le hice a López Chau ahí. Ahora, López Chau va a estar en el Senado. Por eso. Pues. Él salió elegido senador y él jura va a asumir, senador. perfecto. Pero ahí falta Porqui, pues. Pero bueno, déjame pues. A ver. Yo te digo que en mi caso, lo que le han hecho a López Chau no es lo que le han hecho a mí. Okay. No, aquí hay un tema de dignidad, que es una palabra que yo sigo y valoro. ¿Con quién más hay? Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada. Entonces, por eso, ¿no? Con el señor Nieto Montesinos no he hablado, pero creo que si le planteo temas comunes, ¿no? Romper esta brecha social, cubrirla, eliminar la brecha del hambre, el agua, la educación y la salud, por favor. Y le digo un modelo bien facilito. Le digo cómo, porque tengo experiencia en gestión pública. Yo ya sé dónde está el dinero, sé cómo se lo tiran, cómo se roban la plata. Son 80.000 millones de soles por año. Este presupuesto de entrada, hay que reformarlo de entrada. ¿Y siente que tiene alguna afinidad con Juntos con el Perú? Que quiere indultar a Pedro Castillo, pero que va con el señor Antauro Humala. Yo creo que hay temas más... ¿En el Senado va a estar el hermano de Pedro Castillo? Pero ¿por qué no puedo hablar con... Pero tú crees que una persona racional, que tú le dices, tengo la fórmula, o tenemos la fórmula, hemos consensuado la fórmula, para de una vez destinar el presupuesto a la República a solucionar el tema de agua rápida? ¿Qué hay que hacer en el Congreso? Para eso se va, pues, para eso se dialoga. Dispuesto a dialogar con Ahora Nación, con Juntos por el Perú. Bueno, ya ha dicho López Aliaga que no va a ingresar al Senado, que va a ingresar la figura de su accesatario al Senado. Pero los demás congresistas que han entrado por Renovación Popular sí van a asumir su escaño. A ver, yo creo que no, a ver, hay que esperar para que sepamos si no va a asumir como senador o no. Yo no estaría completamente segura respecto a lo que indica, porque claro, probablemente vaya a pasar muchos juicios respecto a su gestión como alcalde de Lima. Entonces yo creo que quizás buscaría una manera de blindarse en ese sentido. También porque además dejó la alcaldía por este puesto, por el puesto de presidente. No creo que
que se vaya. Pero en todo caso, aún no estaría completamente segura de sus palabras. Por otro lado, a ver, Rafael López Aliaga es un político muy poco democrático, en el sentido de que Total. llega a un punto en el que parecen unas rabietas, pasan, o sea, no importa cuántas rabietas puedan tener para mostrar su punto, a pesar de que la evidencia te demuestra que no. Lo Es contrario, decir, sí. no ha habido fraude, los observadores electorales nacionales e internacionales han indicado que no hubo fraude y aún así estuvo molestándonos mucho tiempo con esto, afectándonos mucho, no solamente a nosotros los peruanos, especialmente en la democracia, a las instituciones electorales. Entonces creo que ha sido realmente perjudicial. Es un político muy peligroso para la democracia, Rafael López Aliaga. Y claro, yo creo que en esos momentos esta rabieta ha ido también hacia Keiko Fujimori, a pesar de que en algún momento ella le ofreció apoyo, ¿no? Pero claro, los resultados son los que son. Él no ha llegado a segunda vuelta. Y claro, yo creo que en estos momentos busca intentar perjudicarlos a ambos, porque en ese sentido pareciese que dijera, si no fuera por mí, ninguno de los dos. Pero yo creo que naturalmente los electores de Rafael López Aliaga no van a ir a Roberto Sánchez. No creo, o sea, es decir, no la mayoría. Me parece que sería algo muy difícil. Recordemos que el bastión de Rafael López Aliaga está en No, Lima. sí. Son muchas personas que se posicionan especialmente a la extrema derecha o a la derecha. Creo que naturalmente se van a ir hacia Keiko Fujimori. Entonces yo creo que en ese sentido no tiene mucho que ofrecerle tampoco a Keiko. Claro, lo dijo incluso la última encuesta del IEP, que hablaba de la migración de voto, ¿no? Que era muy interesante, de cómo los candidatos que se quedaron en primera vuelta y sus votantes iban a tener que ir hacia nuevos partidos. El que tenía mayor cifra de indecisión era Jorge Nieto, que tenía casi el mismo porcentaje de los que querían ir con Keiko Fujimori que los que pensaban ir con Roberto Sánchez, pero un grueso muy grande de indecisos. En el caso de Belmont, Roberto Sánchez, en el caso de Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, en el caso de López Chau, Roberto Sánchez, y evidentemente el votante de Rafael López Aliaga va a ir con Keiko Fujimori, le guste a Aliaga, lo promueva a Aliaga o no. Exactamente, entonces no es parte de lo que le interesa en estos momentos a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori o sea, le conviene más tener un votante mucho más indeciso, ¿no? Un votante, por ejemplo, como tú lo mencionaste, de Nieto, creo que es uno de los principales focos donde se va a ir. Y claro, lo que pasa es que la identidad política del antifujimorismo cruza todas las ideologías, cruza la izquierda y la derecha porque se posicionan en contra de las violaciones de derechos humanos, de la corrupción y de lo que significó Alberto Fujimori, pero también lo que ha significado Keiko Fujimori. Pero como hemos Desde el hablado también, Congreso. no recuerdo el nombre de la encuestadora, le pido disculpas por eso, es que creo que en esos momentos Keiko no está corriendo una carrera electoral tan atrás como lo ha hecho anteriormente. Sí. Y por eso mencionaba al inicio de que creo que es la mejor oportunidad que ha podido tener Keiko Fujimori. Además, creo que es una política que es muy buena haciendo campañas. Yo creo que ha aprendido mucho. en estos momentos. Ha aprendido mucho, De claro, esa es 4 su derrotas. cuarta, claro, ha tenido muchos errores, pero es que si te das cuenta es que se ha posicionado en todos los sentidos, en contra de su padre, a favor de su padre, y creo que ha identificado que es a favor del padre, pero guardando silencios para no generar esa polarización, porque mientras más habla ella, más rechazo genera. Sí. Entonces, yo creo que ha sabido aprender en sus silencios y que yo en estos momentos no veo a Roberto Sánchez moviéndose de la manera que se está moviendo Keiko Fujimori, es decir, yendo a muchas partes del Perú y activando nuevamente la campaña. Él está en una especie como de pausa. Y esto, claro, ha sido una ventaja definitivamente para Keiko. Y claro, en parte también es por esta cuestión de Rafael López Aliaga y su supuesto fraude que ha atrasado la segunda vuelta. Sí. Bien, Sí. Catherine, sé que es súper tarde por allá. Te agradecemos infinitamente haberte dado un tiempito
para conectarte con nosotros y bueno, a ver qué nos deparará el destino a partir del 7 de junio. Mucha fuerza por allá y bueno, acá somos muchos peruanos que votamos. Cuando he estado en Madrid ha estado reventando el proceso electoral, ha sido muy, muy grande, así que estamos acá muy atentos a lo que sucede en Perú y esperemos que esta sea una segunda vuelta mucho más tranquila y sin llamados falsos de fraude. Eso es parte de lo más importante, que se respete el ejercicio democrático. Muchísimas gracias, Catherine. Chao, gracias. Ha sido Catherine Segarra, politóloga y